Restauración espiritual. Dice la palabra del Señor, Marcos 10:49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Hemos cantado, hemos orado dando un gloria a Dios. Se puede sentar. Amén. Entonces, vamos a partir de una serie de detalles aquí. Y primero, ¿cuál es el propósito de restaurarnos? Amén. A veces sucede que no es siempre el que está afuera el que necesita restauración. Amén. Yo, siendo pastor, he necesitado ser restaurado. Amén, gloria a Dios. El pastor, y sí. Porque es que la restauración es una necesidad. Amén, amén. Cuando nosotros estamos sujetos a una condición física y cargados de muchas cosas. Levante la manito el que por alguna causa se ha sentido estresado. El que por alguna causa ha sentido de pronto, no sé, no sucede mucho, depresión. Ansiedad. Hay algunos con ansiedad, ay bendito. Y aunque eso no quisiéramos que suceda, sucede. Amén. Amén. Hablar de restauración tiene varios sentidos. Uno, mi criterio propio y personal. ¿Por qué necesito ser restaurado? Dos, el propósito de traer a otros para que sean restaurados. Pero el Comité Nacional nace en restauración espiritual porque hay algunos que estaban restaurados y ya no están. Aló. Pregunta, ¿conoce a alguien que estuvo con nosotros, que cantó, que gustó de las bondades de Dios, que sirvió, que fue predicador, que fue hasta evangelista, pero que por muchas cosas hoy no está? Amén. Entonces, hablar de restauración tiene muchos campos de acción, muchos frentes. Nosotros hablamos de unas causas especiales en la cárcel. Y aunque no estoy en la cárcel, es imposible que no hable de algunas cositas del campo de acción. Nos entregaron comunidad terapéutica. Más o menos en eso de marzo, abril, mayo empezamos a hacer la primera etapa de selección. Todos los que practican cutis se cortan, se hacen daño, los que no pueden convivir en el pabellón y entonces salen buscando pleito porque de alguna manera quieren salir al hospital a ver si de esa forma alguien los visita o pueden hablar con alguien diferente a la realidad de prisionalización. Porque hay personas que duran años y no los visita nadie. ¿Será que necesitan restauración? Entonces, de entre los 5,000 y pico de internos, separaron dos grupos, uno en mediana y uno en alta seguridad. Y en alta seguridad Dios nos dio la oportunidad de los 20 que nos entregaron poder graduar 14. Pero de esos 14 se bautizan 3 en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y cuando muchos decían no hay nada que hacer, hay uno que es experto en hacerlo todo perfecto. Denle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Estos días incluso mi esposa me acompañó a hacer parte de ese trabajo en varios pabellones. Y uno de los dragonientes encargados de la Guardia en General testificaba para los que estaban al lado de nosotros. Mire que no lo dijimos nosotros, Dios usó un guardia. Dijo: yo admiro lo que la iglesia hace, porque fulanito de tal era uno de los que cogía y lanzaba a la guardia y a los demás administrativos cosas horribles en el momento de algún tratamiento. Tenía una conducta terrorífica. Muchas veces lo tenían más en rastrillo que en comunidad terapéutica porque no podía convivir con nadie. Y hoy es un diácono de nuestra iglesia en ese lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decía ese guardia: es admirable porque ese hombre ya no sabíamos qué hacer. Y ahora admiramos la nueva versión que tiene porque ha entregado su vida a Jesús.
¿Será que vale la pena volver a Jesús? Dale un aplauso al Rey de Gloria, al que lo cree. Hay poder en el nombre de Jesús. Aquí tenemos una característica interesante de un hombre que estaba ciego. Y muchas veces hay ceguera estando afuera, no queriendo ver lo que sucede en la iglesia. Y entonces se prejuzga o se habla de una forma muy acelerada. Es que son locos, es que le lavan el cerebro. Cuando yo estaba enamorado de Dios en mi primer amor, recién convertidito, y los muchachos en el internado de Lepanto querían hacer bullying conmigo. Entonces, le lavaron el cerebro, pero yo estaba tan contento que yo les dije, no solo el cerebro, he sido lavado de los pies a la cabeza porque ya fui bautizado en el nombre de Jesús. Claro, yo estaba contento, pero para ellos eso era locura. Oigan este loco lo que dice. ¿Cuántas veces le han dicho eso? Ay, lo perdimos. Se volvió evangélico, ya le lavaron el cerebro. Pero no es eso. La Biblia dice que por causa de la influencia del Espíritu Santo y el poder de esta palabra, somos renovados por medio del Espíritu de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y para cuántos esa voluntad ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida? Denle ese aplauso por todo el alma al Señor, hermanos, para Dios. ¡Aleluya! Entonces tenemos un enfoque de contenido en este día misionero. Y es entender la condición del necesitado. Ese que en algún momento dice, nadie me quiere, todos me odian, me como gusanito. Ese que se siente menospreciado porque se involucró en situaciones que lo dejaron marginado, estigmatizado, prejuzgado por la sociedad, acusado. Hagamos un ejemplo más sencillo. ¿Cómo se siente usted caminando en el centro de Tunja a la 1 de la mañana? Usted va solo y vienen 3. Ya me entendió. Usted dice, quiero correr. Pero ellos también necesitan a Cristo. Por la gracia del Señor estuve en una brigada con el hermano Nicolás en Sogamoso. Ese día no pudo ir el director de rescatados, pero yo estaba con el otro pastor capellán. Y nos fuimos desde las 7 de la noche hasta las casi 1 de la madrugada. Repartiendo comida, repartiendo literatura y predicando. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esa noche apenas me traje como 2 en el carro nomás. Y los de mi familia nerviosos. Es natural. Pero días después llegaron 5 más, fruto de ese trabajo. Llegaron solitos. ¿Será que vale la pena decirle al mundo que cuando parece que no hay nada que hacer, hay uno que todavía tiene todo por hacer con alguien para restaurarlo por completo? Denle ese aplauso al Señor. Él es todopoderoso. Hay métodos que a usted y a mí no nos funcionan. ¿Hay afectación emocional que necesita ser restaurado? Por ejemplo, ¿por qué se fue? Una enfermedad, una crisis, una situación económica, un problema académico, lo que sea que lo haya afectado, una depresión, un estrés postraumático sin tratamiento, bueno, lo que sea. Y eso afecta las emociones de la persona. Cuando una persona no quiere tener contacto emocional con nadie, entonces se ensimisma. Se aísla de todo el mundo. No quiero que me hablen, no quiero que me miren, no quiero que me intervengan, déjenme quieto, déjenme sano. Me dicen en la cárcel, pastor, hoy estoy cristiano, no quiero palabras, déjenme sano, pastor. Pero no es uno el que los interviene. Es Dios el que hace la obra. Perdóneme si a veces saco términos y se me sale el patio, es que vengo de allá. Ay, pastor, es que tengo ganas de darle un golpe a alguien, el único que está al pie del es uno. Y ellos no quieren que uno los intervenga, ellos dicen eso para que uno salga corriendo. Pero uno en Dios puede hacer algo que cambia todo. Permítame solamente hacer una oración.
una oración de fe, una oración de poder. Porque yo no puedo ayudarle, pero el que me ayudó a mí sí lo puede ayudar. Empezamos a orar, imponemos las manos en el nombre de Jesús. Y ese que estaba arrogante con deseo de darle un golpe al que estaba más cerca, ahora está quebrantado, está compungido y está llorando y está diciendo: Señor, si tú eres real, ayúdame. Y vemos los efectos de Dios en personas que en otro momento daban miedo, que emocionalmente se sentían solos, pero que Dios nunca nos deja solos. Hay una diferencia en la visión del ambiente. Una cosa usted vive aquí en el templo, pero otra cosa vivimos cuando nos vamos a predicar al barrio. Y a veces sale el grupito de hermanos y aparece un endemoniado, y no todos quieren seguir en el evangelismo, porque nos ha pasado. ¿Cuántos salieron al evangelismo? No, pues hagamos un paralelo. Vamos a hablar de un campamento de jóvenes con piscina. Llenamos un bus. Vamos a hacer un guerrero de ayuno y oración de 3 días. Si acaso está el pastor y otros 3. Para poder restaurar el perdido necesitamos unción del cielo. Podemos ser diligentes, proactivos, dinámicos, entusiastas, trabajadores, pero si no tenemos unción, si no hemos tenido tiempo en oración, no pasa nada. ¿Queremos que algo pase? Necesitamos conectarnos con el dueño del poder, que Él invada nuestro corazón, las fibras de nuestra alma, porque incluso a veces hay cosas que usted y yo no sabemos cómo enfrentarlas. Estos días vi a un hombre crujiendo los dientes, volteando los ojos en el rastrillo, un lugar de aislamiento de todos los demás del pabellón. Pastor, venga que lo necesito, y con esa cara, güey. Pero el guardia que estaba de turno ha tenido experiencias espirituales. Pastor, ellos están ahí por aislamiento, pero yo quiero que lo intervengas. Ahí uno no está por valiente, sino por pura gracia de Dios. Amén. La visión es diferente. Una cosa cree usted porque ha estado en el culto, porque ha tenido el Espíritu Santo, porque ha visto respuestas, ha visto sanidades, ha visto milagros. Pero hay gente que necesita hacer restauración que no ha visto nada de eso. Hay un cambio espiritual. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado ese cambio espiritual? Porque la Biblia dice que nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos sus virtudes. Ese es el objetivo. Pero cuando alguien estaba aquí y se fue para allá, también hubo un cambio espiritual pronto. Voy a contar otra experiencia aquí ligerito, que el tiempo me alcance. Nosotros encontramos a un hombre en el pabellón 5, X hermano. Y yo estaba sorprendido porque la primera vez que hablé con él estaba organizando el pleito para hacer el pluma del pabellón. Lo que nosotros decimos por ahí en la calle, tremendo caramelo. No era fácil de administrar. Pero cuando nos vio con el chaleco azul se acercó y se puso a llorar. Y bueno, ¿por qué llora? Me impactó, solamente por ver los chalequitos azules de entrar al pabellón se puso a llorar. Se acercó y le dijo al hermano Daniel que ese día fue conmigo. Desde que vi esos chalecos empecé a sentir algo grande y sentí que el ambiente del pabellón cambió. Eso no somos nosotros, es Dios el que hace la obra. Así que Dios es el que hace el cambio, pero uno también toma decisiones que permiten un cambio para bien o para mal. El corazón del hombre es un trono, pero las decisiones de la persona definen quién gobierna ese trono. Si sus decisiones son asertivas, o decisiones conforme a la palabra de Dios, resultado de la oración y el ayuno, ¿quién gobierna ese trono? Dios. Amén. Pero si son decisiones cargadas de concupiscencia, de pasiones desordenadas, de apetitos de la carne, de deseos pecaminosos, ¿quién gobierna ese corazón? Satanás.
Yo no le puedo obligar para que decida quién lo gobierne. Esa decisión es propia. Yo no puedo permitir que otro decida por mí quién tome ese trono. Pero todos en algún momento tomamos decisiones que hicieron la diferencia. También hay una pérdida de ubicación en el que necesita ser restaurado. Volviendo al ejemplo del hermano de ese pabellón, que en ese momento estaba en una crisis terrible y venía a pelear y a rebotar el patio. Ese día Dios trató con él y yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara porque ahí no había congregación, había muy poquitos. Y después de empezar a hablar con él y a predicarle la palabra, sentí decirle: ¿usted desde cuándo conoce de Dios? Eso es algo que fluye en Dios, porque sentí decirle: ¿usted desde cuándo conoce de Dios? Bajó la cabeza, se puso a llorar y me dijo: yo fui asistente de pastor. Y eso me movió el alma más todavía. Si tuvo el honor de ser asistente de pastor, ¿por qué está aquí? Porque uno a veces se desubica. Por eso la Biblia dice: el que siente que está bien, mire que no caiga. A mí no me asegura la madurez espiritual el tiempo que llevo en la iglesia. Porque yo he visto gente con 40 años en la iglesia con actitudes de adolescentes. Pero también he visto muchachos recién convertidos con 4 meses de bautizados, con unos frutos que uno dice parece que llevara ya 20 años en la iglesia. Pero uno tiene que tener cuidado con la ubicación. Esas decisiones de ubicación, ¿quién las toma? Uno mismo. Si uno se desubica, toma decisiones y después dice: ¡ay, qué hice! Y el enemigo usa esas malas decisiones para derribarnos más. Y también hay una labor de ser restaurados. Pero se necesita una labor y una visión y un propósito en el que va a ser el método de restauración. ¿Cuántos queremos ser canales de bendición para el mundo? ¿Cuántos quisiéramos ser usados por Dios para restaurar a alguien que ha caído, pero que es de los nuestros, porque también conoció la revelación del nombre de Jesús? Un día gustó de la unción del Santo. Y no pensemos que es algo así tan sencillo. Porque cuando somos sensibles, eso duele. Y la ventaja es que no miramos a los hombres, miramos a Cristo. El pastor que a mí me doctrinó para el bautismo, yo lo admiraba mucho, muchísimo. Y estando yo ya de red de apoyo en evangelismo carcelario en el Tolima, me llamaron a decirme que él había perdido el ministerio, había perdido la familia y se había ido con otra mujer. Y era el hombre que yo admiraba, el que a mí me doctrinó para trabajar en la obra. ¿Cómo cree que me sentí? ¿Cuánto golpeó eso? Intenté comunicarme y fue muy duro. Luego que logré comunicarme con él, me decía: lo que más me dolió ni siquiera fue la caída, sino la actitud de la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en vez de ayudarme a sanar y a preguntar por mis hijos cómo estaban, solamente decían: eso le pasa por descuidado, que es que pastor y no ora. Se dedicó fue a la psicología y el estudio de la universidad y descuidó el hogar. Porque a veces dejamos de ser sensibles y nos volvemos crueles. Lo contrario de la sensibilidad es la crueldad. Cuando somos ligeros en palabras, es mejor cerrar y ponernos a orar, que Dios puede hacer algo. Al ver que no podía tener una comunicación asertiva con él, yo ya estaba de pastor en Páez, Boyacá, por la gracia del Señor, y empecé a orar. Y estábamos trabajando una serie sobre la fe. Los templos los teníamos cerrados, pero las redes sociales, algunos abusamos de ellas. Yo me fui demasiado fuerte a las redes sociales.
En una dominical, ya estando otra vez con algunos hermanos, aunque los hermanos sabían que era virtual, muchos llegan al salón cuando aman la obra. Amén. Y yo recuerdo que ese día estaba transmitiendo, había como 40 por redes sociales y habían 8 en el salón. Después de esa escuela dominical, me entró una llamada. Y era ese hombre Gloria a Dios. diciendo: gracias porque Dios te usó. Amén, amén. Yo no sentía la capacidad de regresar a la iglesia, pero hoy estoy dispuesto a seguir en la iglesia. No importan los medios, a veces pensamos que lo que estamos haciendo no es suficiente, pero Dios puede hacer un milagro con eso que usted está haciendo. Hoy está en la iglesia, está luchando por su proceso, pero ha vuelto al rebaño. Por eso vale la pena luchar. No solo por el que nunca ha llegado a la iglesia, sino por el que participó y por alguna causa salió, pero en Dios tiene la oportunidad de regresar. Porque la Biblia dice que aunque 7 veces cayera el justo, Jehová lo levanta. Pero para que sea levantado, nosotros debemos ser instrumentos para ello. De alguna manera Dios lo puede hacer. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es mi labor para ayudar a sanar y a restaurar a alguien? Estos días estuve acerca de un proceso muy delicado en X lugar. Y uno de los encargados dijo: vea el ejemplo de la desobediencia. Ay, Dios mío, claro, eso crea escarmiento en los demás. Pero el muchacho que venía de la calle apuñalado y vuelto nada, tiene mala autoestima. Y usarlo así como ejemplo lo afecta más. Oiga, hermano, a veces usamos métodos que no son los mejores. Nos toca pedirle a Dios para poder ayudar a sanar el que está en una crisis. Entonces, principio de oportunidad. Si usted le dice a alguien que lo va a ayudar, ¿cuántas veces le insiste? ¿Aló? ¿Cuántas veces le insiste? ¿Muchas cuantas? Porque estos días estábamos en una situación, íbamos a hacer la graduación de la comunidad terapéutica, habían varios que a veces venían y a veces no. Me dijo la señora encargada, la psicosocial de esa área, de ese proyecto: pastor, no. Sí, tráigalos. No es que ellos quieren en la torta, no importa, yo uso esa torta como principio de oportunidad, pero tráigamelos. Sí. Mi hermano William, que también ha estado cerca de la fundación, sabe esto. En la fundación hemos visto muchachos que tienen un cambio después de 5 puertas. Y algunos llevan muchas más y todavía no se les ve el cambio. Pero no les cerramos la puerta. Necesitan principio de oportunidad. Cuando todo el mundo les dice que no, hay un Dios de amor eterno que le dice sí. Pero usa a alguien. Lo mismo sucede en las cárceles. A veces la guardia, que no es temerosa a Dios, le dice a uno: pastor, vas para donde las ovejas descarriadas. No son ovejas descarriadas, porque de evangelismo carcelario Dios ya ha levantado 64 pastores de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Vale la pena el principio de oportunidad. El poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué se detiene la marcha? Eso es importante conocerlo. Son debilidades humanas. ¿Y quién no ha tenido errores humanamente hablando? ¿Quién no ha cometido situaciones difíciles por su debilidad? Todos somos débiles en algún momento. Es que yo estoy aquí por ser fuerte. Mentira. Yo estoy aquí por pura gracia de Dios. El mismo Pablo dijo: no merecía haber sido llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero Dios lo restauró, lo lavó, lo purificó, lo perfeccionó, lo bautizó, lo llenó del Espíritu Santo y lo mandó como apóstol a los gentiles. Para muchos era un caso irrestaurable. Era un hombre elocuente, de poder público, de influencia, de respeto entre los ancianos del pueblo.
pero espiritualmente hablando era un enemigo de la iglesia. ¿Y a quién quiso Dios escoger como buen apóstol a los gentiles? Al enemigo de la iglesia. Le dije estos días a un muchacho allá: si Dios pudo con Saulo, y pudo conmigo, y pudo con Sergio, puede con cualquiera. Dele ese aplauso al Señor. Hay un Dios que es experto en resolver causas perdidas. Pero la marcha se puede detener por cualquier situación. El enemigo es oportunista. Por eso en este momento no vamos a echarle la culpa al enemigo, sino al que le dio la oportunidad. Que a veces es que el diablo, y a veces el diablo está lejos, es su culpa. La decisión es suya. Perdónenme que sea tan crudo a veces para decirlo. Mi esposa, cuando yo hablo así, sufre y digo: bájale. Pero hermanos, a veces el diablo no tiene la culpa. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Ahora, digamos que él intenta tener la culpa. El diablo puede tentar, pero no puede hacer pecar. El que peca es el que toma la decisión. Y esas decisiones somos responsables usted y yo. Y dependiendo del calibre de la decisión, se puede detener la marcha. Y es ahí donde necesitamos ser misericordiosos y pensar en un seguimiento y en un acompañamiento cercano. ¿Cuántos recuerdan al hermano Guillermo Flores? Amén. Y Dios lo está usando mucho donde está. Pero cuando él tuvo un momento de quiebre y estuvo expuesto, poquitos nos quedamos al pie de él. La mayoría empezaron fue a señalar, a censurar. Y en algún momento yo dije: es más saludable rodearlo y ayudarlo a sacar de aquí. Tremendo. Pero necesitamos estar cerca para poder ser efectivos. Digamos todos: gloria a Dios. Avancemos. Sobre nosotros. Hoy tenemos este programa a nivel nacional. Esto, oiga, tremendo. Más de 5,000 dominicales hablando de restauración en Colombia, hermano. Denle ese aplauso al que es experto en restaurar vidas, transformar almas, moldear conductas, dirigir sentimientos, enfocar corazones. Lo que nos permite saber la Biblia de ese hombre que leímos es que era ciego. Y lo cuestionaban. Juan 9:2. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Oye, en vez de restaurarlo y dejar de preguntar lo que no necesita. Ellos ya estaban buscando un prejuicio del efecto del pecado. Pero el Señor les dijo: no, ni él ni sus padres. Esto ha acontecido para que la gloria del Hijo del Hombre sea manifestada. Y se glorificó ese hizo tremendo milagro. Pero cuando uno no tiene el sentir del Señor y está alineadito, entonces uno está preguntando: ¿de quién es la culpa? Para seguir señalando. No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Amén. Porque a veces hasta uno termina siendo culpable sin no tener una mala intención. Estos días viví un proceso y me dijo mi súper con el corazón: tu intención es noble, pero tu expectativa inocente. Ahí le pico. Uno aprende todos los días. Por eso hay obstáculos internos, que son los remordimientos. Cuando alguien ha gustado de esta riqueza y dice que no puede volver, no es que físicamente no pueda, la lucha es interna. La lucha es interna. Porque su propia conciencia le acusa, le estigmatiza y le señala: vas a ir a seguir jugando, vas a seguir haciendo esto y aquello. Y el mismo enemigo lanza dardos a la mente de la persona y esa lucha se convierte interna. Y su propio remordimiento no lo deja recuperarse. Es ahí donde se necesita un amigo, un buen amigo. Mira, todos hemos pasado momentos terribles donde sentimos que no merecemos. Pero es que aunque no merecemos, Dios es gracia y nos puede restaurar y darnos aún porque no merezcamos. Eso es gracia. Dale ese aplauso al Señor.
Pero también hay obstáculos externos. El señalamiento, la opresión social, el qué dirán los demás y los diversos discursos del contexto. Entonces, tras de que uno ya por dentro tiene una guerra, afuera está expuesto otro montón de cosas. Es muy difícil tener población LGBTIQ o de enfoque diferencial en culto. Me invitaron en una ocasión a Picaleña, donde había sido obrero antes, y logré llevar 2 jóvenes. Yo contento porque las logré llevar. Pero después del culto dije, ¿qué pasó? Que salieron corriendo y no esperaron ni saludaron a nadie. Entonces yo fui y las busqué, ¿qué pasó? Dijo, no, pues no volvemos. Hay la actitud de esas hermanitas de la iglesia con nosotras. No, pues no vuelvo, pastor. ¿Qué actitud tenemos para tratar ese tipo de pueblos? Si por ellos también Jesús derramó su sangre y a ellos también nos envió a predicarles restauración y vida. Yo conocí el caso aquí de un pastor en Boyacá que ya no está. Incluso creo, no es pastor tampoco. Y en pleno encuentro, en una ocasión de reunión de pastores, dijo, yo no los más o menos los voy a pasar. Santo propósito. Hermano, una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. A veces hay gente que de palabras es muy ligera, pero no lo siente así. El asunto es, y si lo que dijo es el fruto de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cómo vamos a ayudar a restaurar gente si en nuestro corazón todavía hay resentimientos y cosas del pasado que no nos dejan ayudar a sanar a otros? Primero tenemos que estar bien sanos nosotros para poder decirle al otro que si yo estoy sano, él puede ser sano. Dele ese aplauso al Señor. Hermano, no podemos prejuzgar. Ese mismo hombre en una ocasión me dijo, para los míos deja fundación y para los malos deja cárcel, no te doy un quinto. Yo le dije, cuidado porque estás mutilando el cuerpo de Cristo. En esos lugares Dios también ha levantado gente para gloria de Él, porque la palabra dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. Así que aunque hayan obstáculos, usted debe aprender no de las opiniones, sino de los expertos. ¿Cómo? No de las opiniones. Ay, es que tengo un dolor de estómago. Uno le da agua de apio, otro le da agua de ajenjo, otro le da agua de ruda, otro se intoxica echando todo eso. Todo el mundo opina. Pero usted quiere ir a la fija, va al médico especialista, gastrointestinólogo, y bueno, como llama, gastrointestinólogo, y dice, si usted tiene esto y esto y esto y esto, el tratamiento, y no sufrió más. Eso, gracias, hermana. Lo vocalizó muy bien. Entonces, hermano, uno a veces tiene situaciones como pastor. Yo sé que mi hermano William me entiende. Pastor, nos pasó esto y ta. Y el hermano analiza y dice, es que a mí me pasó una pasión. Dice, no, es un asunto médico. Entonces el hermano, hágame el favor, usted va y saca cita con el urólogo. Ya, lo más pronto posible. Y a la esposa le dije, hermana, él es su esposo, no es su paciente. Que ella era psicóloga. Y usando su retórica de psicología, estaba oprimiendo a su esposo cuando el problema de él no era psicológico, era médico. A veces nos desenfocamos. Yo soy pastor, pero yo no soy médico. Tampoco soy psicólogo. ¿Sí? Que el psicólogo dijo que no había nada que hacer. Ahí sí presento al que todo lo puede hacer. Cuando nos entregaron a la comunidad terapéutica, venían 5 muchachos dependientes de sustancias. Y para poderles controlar la ansiedad, entonces les formulaban medicamento que sustituye la droga. Peor. Y empezamos a trabajar con ellos. En este momento ninguno toma ningún medicamento. Todo ese problema de enfermedad mental desapareció. Y son los que se van a bautizar en el nombre de Jesús. Aleluya.
Entonces, cuando los métodos humanos dicen no hay nada que hacer, hay uno que dice todavía está todo por hacer. Amén. Pero usted y yo debemos ser instrumentos en las manos del Señor. Aquí tengo una pequeña historia para hablar de estos detalles. La siguiente, hermano. ¿Cómo pude regresar? ¿Cómo así que cómo pudo regresar, pastor? No podemos hablar lo que no hemos vivido. Y quiero parcelarlo de la siguiente manera. En el 2002 toqué fondo. No tengo que explicarles qué. Toqué fondo. En el 2003 llegué a la realidad de la prisionalización en el internado de Lepanto. Pero en el 2005 Él me hizo predicador. Sin merecerlo. Porque Él es el que hace todo. Pero como somos humanos y no todo es color de rosa en el camino, tuve un descuido, un desliz que casi me mata en la fe en el 2007. En el 2007 daba pena después de que había predicado y usado el altar. Y me daba más dolor ir a la iglesia, no porque Dios me podía restaurar, sino por el miedo de los demás. Si antes no me querían aceptar que fuera bautizado porque conocían mi prontuario y le decían al pastor, usted está loco de bautizar a ese peladito, está descargado de emociones, a los 18 me aparta. Oiga, cuando nosotros hablamos a la ligera, sin temor de Dios, decimos las cosas al revés y nos parece que está bien y que es correcto, y humanamente hablando podía parecer muy correcto, tanto que mi pastor me puso a prueba. Dígame las razones por qué lo tengo que bautizar. Y yo casi que le contesto ese día, pero si usted es el que me va a adoctrinar para el bautismo. Pero no le contesté. Hice la tarea. En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Hechos 2:38. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado para salvación. Y el bautismo que corresponde a esto ahora, según Dios por medio de Pedro, nos da salvación, no quitando la inmundicia de la carne, sino la inspiración de una buena conciencia. Cuando me escuchó hablar así, dijo, ¿quién le ayudó? Y dije, no, Dios me lo mostró por la palabra, vengo estudiando, y entendió que era un tratamiento personal de Dios conmigo. Y aunque muchos en la iglesia no querían que yo me bautizara, me bautizó. Que la obra la hace Dios. La obra la hace Él. Pero cuando vivimos la etapa de la adolescencia o momentos así interesantes en nuestros cambios de pensamiento, uno termina expuesto. Entonces conseguí amigos que no me convenían, me acerqué a realidades que no me convenían, terminé haciendo cosas que no me convenían. Y después, cuando intenté llegar a la iglesia, nosotros sí le habíamos dicho al pastor que el muchacho estaba lleno de emociones. Y dolía más el prejuicio que el deseo de regresar. Cuando la Biblia habla de lazos de amor. Hay poder en el Señor Jesús. Pero en medio de todo, Dios siempre va a usar a alguien para que no nos sintamos solos. Avancemos. Porque ya me regalaron 5 minutos. Pero quiero que tengamos esto presente. El objetivo del proyecto de restauración espiritual, tanto con inconversos como con personas que han estado en la iglesia y por algo han caído, primero es ser sensibles. ¿Ser qué? Sensibles. Si yo desarrollo sensibilidad en la fe, no lo voy a maltratar. Y aunque humanamente hablando merezca lo peor, le voy a ofrecer el amor de Jesús para que sea restaurado. Una hermanita en Espinal, por órdenes del hermano Jaime Lazo Avilés, que ya partió con el Señor, me dijo mi pastor, entrevista a la hermana que quiere ir a la cárcel. Yo no he hecho una entrevista, pero sí hacer caso y organicé unas preguntas y fui y la entrevisté. Estaba en obediencia. Hermana, hay un caso de un hombre que hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y la hermana abría los ojos como si yo le fuera a echar gotas. Hermana, no se asuste. No, hermano, no sea exagerado. No, sí, hermana, ese caso es real.
Claro, yo le estaba dando una hipótesis en el momento. Hermana, después de haberle dicho lo que te acabo de decir, ¿qué merece ese hombre? ¿Sabe qué me dijo la hermanita que quería ir a la cárcel? Que se pudra en esa cárcel. Hermana, no sirves para esto. Dios no nos mandó a condenar, ya están condenados. Nos mandó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese hombre del que le estoy hablando, el mismo que nos amenazó en la unidad de tratamiento especial, hoy es un predicador del Evangelio de Jesús. Salió de la unidad de tratamiento especial y se convirtió en el diácono del pabellón 5 en ese momento. Y hoy es un predicador del Evangelio. Así que seamos sensibles primero que todo. Segundo, hagamos misericordia. ¿Hagamos qué? Misericordia. Hacer misericordia es restringirle el castigo que merece. Y que disfrute la gracia es que aunque merecía lo peor, le podemos ofrecer en Cristo lo mejor. Eso es gracia. Y para poder restaurarse necesitan juntas. Restringirle el castigo que merecía. Pastor, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Es que por eso es tan diferente el amor humano al amor de Dios. El amor humano no sirve para hacer misiones, y menos misiones especiales, porque el amor humano es egoísta. Yo le doy, pero si me da. Y si no tiene nada que dar, solo dolores de cabeza y problemas. Igual hay que amarle, porque Dios también vino por él o por ella para restaurarlo y hacerle un instrumento para gloria de él, porque está escrito en la palabra. Tener unción. ¿Tener qué? Unción. Porque aunque nos digan locos por la unción, vemos lo que no vemos y oímos lo que otros no pueden oír. Y nos proyectamos en cosas que para otros son una locura. Por eso a veces los pastores decimos, no vamos a hacer tal cosa. Nos quedamos sin amenes. Porque cuando el pueblo no tiene la visión que tenemos nosotros, dice, pastor está loco. Yo conocí un hombre de Medellín que Dios le dijo, bautícelo, y era cadáver. Y bautizó el cadáver y los diáconos hicieron carta y la mandaron al consistorio. Y cuando llegó la respuesta del consistorio, ese cadáver ya Dios lo había resucitado. Hay poder en el nombre de Jesús. Si tienen dudas ahorita le doy el link del testimonio a mi pastor para que los comparta. Son cosas raras, hermano. Por eso hay un tema de un hermano del consistorio de ancianos que dice la extraña obra del Espíritu Santo. Dios tiene formas únicas de obrar. Incuestionable, porque Él es Dios. Entonces, desarrollemos la visión. ¿Desarrollemos qué? La visión. ¿Y cómo lo hago? La oración produce visión. La visión en Dios produce acción. Usted no se puede quedar quieto. Y cuando usted tiene oración, visión, unción y desarrolla acción, eso trae resultados. Amén. Ese es el oro. Cuidado con la costumbre de la condición. Ese ciego podía trabajar, pero no, estaba sentado mendigando. Yo conozco ciegos que son muy activos, que yo los admiro. Y ya cómo no tienen visión, pero tienen una cantidad de dones y cosas que no se quedan quietos. No son personas que se quedan varadas. Algunos, conocí a uno que fue catedrático en la universidad. Quedó ciego, pero siguió en la universidad, aprendió su sistema y una especialidad de trabajo social con pueblo como él, pero no se quedó quieto. Pero él, ¿qué hizo? Se acostumbró a su condición y pensó que no podía hacer más y se quedó sentado en la puerta. Denme algo, que es que estoy ciego. Pero no era manco ni cojo, solo era ciego. Claro, es muy difícil, pero superable. Pero Dios vino a hacer algo más grande todavía. No solamente a restaurar la visión de lo que él pensaba de él mismo, sino a darle la vista. Amén. Se necesita un gozo pleno y duradero. Estemos de pie, hermanos. Estemos de pie. ¿Cuántos creen que Dios sí nos puede dar un gozo pleno y duradero? El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, y se las doy no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que da Dios en el alma no la paga la cárcel.
Pablo y Silas estaban en la cárcel, en la celda de más adentro, pegados los pies y las manos al cepo. Pero el gozo de Dios no se extinguió. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La cárcel se estremeció y las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Fue un milagro tan grande que cuando el carcelero de Filipos los atendió en su casa, les preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y ese mismo día se bautizó. Así que la cárcel, el dolor, la afrenta, la persecución, la escasez, la dificultad no pueden apagar la paz que Dios prometió que va en el alma. ¿Cuántos lo podemos creer? Por eso quiero que cerremos con Deuteronomio 31:8. Si tiene su Biblia, o aquí de pronto. El Señor mismo marchará al frente de ti. Es que no puedo, es que no va solo, el Señor va al frente. Ay, es que no tengo, Él es el que provee. Es que no soy capaz, Él es el que nos capacita. El que estoy enfermo, Él es tu sanador. Es que estoy afligido, Él es el espíritu de consolación. No lo tenemos todo en la iglesia para estar restaurados y para ayudar a sanar y a restaurar a otros. Por eso yo le quiero decir: ¿cuántos queremos ser no solamente restaurados, sino también ser restauradores para alguien más? ¿Cuántas almas tienen todos estos barrios de la zona? Y si nos ubicamos en las manos de Dios, ¿a cuántos más podemos ayudar a restaurar? ¿Quién quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios para ayudar a sanar a alguien más? Venga el que dijo amén, levante su mano. Venga en el nombre de Jesús, todos los que tenemos la manito levantada y creemos que Dios nos quiere usar para no solamente ser restaurados, sino para ser restauradores en la vida de alguien más. Me preguntó la doctora Diana Monroy en psicopedagogía de la cárcel: pastor, ¿por qué escogiste la comunidad terapéutica para hacer tu proyecto? Porque yo era uno de ellos. Porque antes solamente causaba lágrimas y dolor. Pero hoy, en la gracia de Dios, somos parte del método de restauración. A veces me dicen: ¿usted por qué le gusta meterse tanto a la Fundación de Rescatados? Porque cuando los miro a ellos recuerdo mi pasado y recuerdo de dónde Dios desnudó su brazo y me sacó. Aquí hay unción y poder del Espíritu Santo. Y yo le quiero invitar: venga, si usted tiene una situación compleja, yo no conozco su vida, no conozco sus procesos, no conozco sus angustias, no conozco su ansiedad, pero sí conozco al Dios que te puede ayudar en cualquier cosa. Estos días una jovencita, antes de irse para Medellín, porque no se quiso dar la oportunidad en la iglesia, tampoco quiso darse la oportunidad en la fundación, pero para confrontarme en uno de esos encuentros me dijo: pastor, yo creo que todo lo que usted dice es mentira. Yo con confianza le dije: ¿por qué piensas así? Ay, le voy a hacer otra pregunta. Es más, pastor, otra pregunta. ¿Usted qué haría si supiera que todo lo que dice es mentira? Yo me sonreí confiado en Dios y le dije: yo seguiría siendo el hombre más feliz de este mundo. Digo: pero ¿cómo puede ser eso? Le decía: una mentira no sana. Mi padre tenía cáncer en el epididimo y Dios lo sanó completamente. Aunque otros no lo crean, para nosotros es total realidad y convicción. Una mentira no regenera la vida de un hombre. Y muchos llegamos en condiciones terribles a la iglesia, pero hoy somos un modelo de vida en la condición social. Que día que ve al hermano Sergio a la cárcel y uno de los muchachos: no, que ese gordito barrigón va a decir que vivió calle. Y empezó el hermano Sergio a hablar calle como hablaba hace 20 años. Muy quieto ya. Y ese que decía que no había nada que hacer, hoy es uno de los que se va a bautizar en comunidad terapéutica.
Yo le quiero decir todo esto, hermano, para que usted no solamente visualice su restauración, sino que también se visualice como un instrumento restaurador en las manos del gran maestro. Por eso yo quiero decirle, venga, acompáñenme aquí adelante, yo también soy muy necesitado. Necesito que Dios me ayude, no solamente para estar restaurado, sino para ayudar a restaurar a los demás. Pero usted que está ahí también necesita unción, poder, capacidad, dones, talentos, ministerio por el Espíritu Santo, para estar en victoria, pero también para poder ayudar a ese que necesita ser restaurado. Yo le quiero invitar, iglesia, acompáñenme aquí, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, danos unción y espíritu de restaurador. Soberano Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu santa y bendita presencia, Señor, porque hemos entendido y hemos visualizado a lo largo de nuestros ministerios y en el caminar de nuestra vida cristiana que la iglesia es el mesón de sanidad del mundo y que las misiones son el plan personal de Dios para las naciones necesitadas. Pero que no nos podemos quedar quietos, que no nos podemos quedar indiferentes, que debemos ser proactivos y dirigentes con base a esa misión que nos ha sido otorgada para ser canal de bendición a los demás. Hermano, díganle al Señor y se glorifique, que le dé el espíritu del alfarero para restaurar vasijas rotas, que le dé enfoque de reciclador si es necesario, porque aunque muchos son una causa perdida, el Señor los escoge para cosas hermosas. Que nos dé espíritu de restauradores, que podamos hablar desde nuestra experiencia. Dios nos ha restaurado para que podamos decirle a otro que si fuimos restaurados, ellos también pueden alcanzar la respuesta. Poder en el nombre de Jesús.